Continuación del experimento, días 3 y 4. Para ser sincero, el día 3, creí que iba a volverme un ermitaño en medio del desierto. La fatiga visual había disminuido, sí, pero la fatiga mental, esa era otra historia. Sentía como si mi cerebro estuviera en modo búsqueda constante de estímulos, como un adicto que no encuentra su dosis. La necesidad de revisar el teléfono solo por si acaso era una tortura. Mis manos parecían tener vida propia, buscando el bolsillo o la mesa donde usualmente dejaba el móvil. Era la dopamina digital llamando a la puerta, y yo haciéndome el sordo. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Poco a poco, casi imperceptiblemente, esa niebla mental empezó a disiparse. Me di cuenta de que, sin distracciones constantes, mi mente ya no saltaba de una idea a otra como una rana asustada. De repente, podía concentrarme en tareas sencillas que antes me resultaban imposibles de mantener por más de 5 minutos. Terminé de leer un capítulo entero de un libro, algo que no lograba en meses sin interrupciones. Un capítulo. Y luego, sin darme cuenta, otro. El mundo a mi alrededor empezó a tomar color, sonido y textura de una manera que había olvidado. Notaba los detalles en las caras de las personas, escuchaba el canto de los pájaros en el parque, y el sabor de la comida era increíblemente más vívido. Esto no era magia, amigos, era mi cerebro empezando a reorganizarse. Es lo que los científicos llaman neuroplasticidad, esa increíble capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse y crear nuevas conexiones. Sin la sobrecarga de información constante, mi cerebro estaba empezando a reparar y reconectar lo que la era digital había, digamos, atrofiado. Era como si, al quitarle los estímulos externos, mi cerebro encontrara nuevos caminos para procesar la realidad y vaya si lo hacía bien. El día 4, ya no buscaba el teléfono. Había empezado a buscar la vida. Punto de inflexión, días 5 y 6. La verdad, para este punto, ya no extrañaba tanto esa conexión constante. La fatiga visual era un recuerdo distante y mi agudeza mental había alcanzado niveles que creía imposibles. Lo más sorprendente fue mi sueño. Dejé de darle vueltas y vueltas en la cama. Por fin. Me dormía más rápido, mi sueño era mucho más profundo y, al despertar, sentía una energía que no recordaba tener desde ¿la adolescencia? Esto no es brujería, amigos, es ciencia pura. La luz azul de las pantallas suprime la melatonina, la hormona que nos dice es hora de dormir. Al eliminarla, mi cuerpo volvió a su ritmo natural. Pero no solo fue el sueño. Mis conversaciones se volvieron más profundas, escuchaba de verdad, respondía con más coherencia. Y la lectura. Dios mío, la lectura. Podía sumergirme en un libro durante horas sin levantar la vista, absorbiendo cada palabra. Era como si mi cerebro hubiera activado un modo concentración extrema. ¿Y la ansiedad? Esa que me acompañaba 24/7, esa necesidad de saber qué pasaba en el mundo, en las redes, con mis amigos, desapareció. Comprendí que la hiperconectividad no solo nos roba tiempo, nos roba paz mental, nos mantiene en un estado de alerta constante. Si te está gustando esto y quieres ver más experimentos locos que transformen tu vida, pulsa el botón de suscripción aquí abajo. Es gratis y me ayuda un montón a seguir al límite por ti. Tu apoyo es la gasolina de esta locura. Pero aquí viene lo bueno, lo que pasó después, lo que mi cerebro experimentó, nadie se lo esperaba. Ni yo, que me metí en esta aventura sin pantallas. Al principio, pensé que sería pan comido, solo unas vacaciones digitales, un detox de notificaciones y redes sociales. Creí que lo peor sería el aburrimiento, la sensación de aislamiento o quizás un poco de ansiedad por no estar conectado. Mi hipótesis era simple, un poco de cansancio visual, quizás mejoraría mi sueño y me sentiría un pelín más relajado. Vaya que estaba equivocado. Lo que descubrí fue una transformación tan brutal, tan profunda, que hoy te garantizo que vas a querer tirar tu móvil por la ventana, o al menos, replantearte qué haces con él. Prepárate, porque lo que le pasó a mi cerebro te va a volar la cabeza. Los primeros 2 días, madre mía, fue como si me hubieran quitado el aire. La incomodidad era brutal, omnipresente. Mi cerebro gritaba por su dosis de notificaciones, de desplazamiento infinito, de la gratificación instantánea que regala cada me gusta. Sentía una ansiedad extraña, una punzada en el estómago y una irritabilidad que no me conocía. Era el síndrome de abstinencia digital en pleno apogeo. Mis ojos, acostumbrados a la luz azul constante, se sentían extraños, como si hubieran perdido el enfoque, o más bien,
hubieran encontrado demasiados al mismo tiempo en el mundo real. La fatiga visual, curiosamente, no tardó en transformarse en una fatiga mental. Mi mente estaba dispersa, inquieta, como un niño hiperactivo en una tienda de golosinas sin supervisión. Intentaba leer un libro y mi vista se deslizaba por las líneas sin que mi cerebro procesara una sola palabra. Quería escribir y las ideas se me escapaban como agua entre los dedos. Era como si mi capacidad de concentración se hubiera evaporado en el aire digital. Esa necesidad de buscar el teléfono cada 5 minutos, de desbloquearlo para ver si había algo nuevo, aunque supiera que no lo había, era una tortura psicológica. La dopamina, esa sustancia mágica de la felicidad que nuestro cerebro libera con cada pequeña recompensa digital, ahora se negaba a aparecer, y mi cerebro estaba en huelga. Me sentía aturdido, desorientado, como si me faltara un brazo, el brazo digital. Continuación del experimento, días 3 y 4. Para ser sincero, el día 3, creí que iba a volverme un ermitaño en medio del desierto. La fatiga visual había disminuido, sí, pero la fatiga mental, esa era otra historia. Sentía como si mi cerebro estuviera en modo búsqueda constante de estímulos, como un adicto que no encuentra su dosis. La necesidad de revisar el teléfono solo por si acaso era una tortura. Mis manos parecían tener vida propia, buscando el bolsillo o la mesa donde usualmente dejaba el móvil. Era la dopamina digital llamando a la puerta, y yo haciéndome el sordo. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Poco a poco, casi imperceptiblemente, esa niebla mental empezó a disiparse. Me di cuenta de que, sin distracciones constantes, mi mente ya no saltaba de una idea a otra como una rana asustada. De repente, podía concentrarme en tareas sencillas que antes me resultaban imposibles de mantener por más de 5 minutos. Terminé de leer un capítulo entero de un libro, algo que no lograba en meses sin interrupciones. Un capítulo. Y luego, sin darme cuenta, otro. El mundo a mi alrededor empezó a tomar color, sonido y textura de una manera que había olvidado. Notaba los detalles en las caras de las personas, escuchaba el canto de los pájaros en el parque, y el sabor de la comida era, increíblemente más vívido. Esto no era magia, amigos, era mi cerebro empezando a reorganizarse. Es lo que los científicos llaman neuroplasticidad, esa increíble capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse y crear nuevas conexiones. Sin la sobrecarga de información constante, mi cerebro estaba empezando a reparar y reconectar lo que la era digital había, digamos, atrofiado. Era como si, al quitarle los estímulos externos, mi cerebro encontrara nuevos caminos para procesar la realidad y vaya si lo hacía bien. El día 4, ya no buscaba el teléfono, había empezado a buscar la vida. Punto de inflexión, días 5 y 6. La verdad, para este punto, ya no extrañaba tanto esa conexión constante. La fatiga visual era un recuerdo distante y mi agudeza mental había alcanzado niveles que creía imposibles. Lo más sorprendente fue mi sueño. Dejé de darle vueltas y vueltas en la cama. Por fin. Me dormía más rápido, mi sueño era mucho más profundo y, al despertar, sentía una energía que no recordaba tener desde ¿la adolescencia? Esto no es brujería, amigos, es ciencia pura. La luz azul de las pantallas suprime la melatonina, la hormona que nos dice es hora de dormir. Al eliminarla, mi cuerpo volvió a su ritmo natural. Pero no solo fue el sueño. Mis conversaciones se volvieron más profundas, escuchaba de verdad, respondía con más coherencia. Y la lectura. Dios mío, la lectura. Podía sumergirme en un libro durante horas sin levantar la vista, absorbiendo cada palabra. Era como si mi cerebro hubiera activado un modo concentración extrema. ¿Y la ansiedad? Esa que me acompañaba 24/7, esa necesidad de saber qué pasaba en el mundo, en las redes, con mis amigos, desapareció. Comprendí que la hiperconectividad no solo nos roba tiempo, nos roba paz mental, nos mantiene en un estado de alerta constante. Si te está gustando esto y quieres ver más experimentos locos que transformen tu vida, pulsa el botón de suscripción aquí abajo. Es gratis y me ayuda un montón a seguir al límite por ti. Tu apoyo es la gasolina de esta locura. Llegamos al día 7, el gran final de este experimento. Y déjenme decirles algo, este día fue revelador. La claridad mental que experimentaba era algo que no creí posible. Era como si alguien hubiera limpiado una ventana llena de polvo que cubría mi cerebro por años. Las ideas fluían con una facilidad asombrosa, y la capacidad para resolver problemas se disparó.
Esa sensación de neblina cerebral que antes era mi estado por defecto, especialmente a media tarde, había desaparecido por completo. En su lugar, sentía una paz interior inmensa. No era la paz de la meditación forzada, sino algo mucho más orgánico, una tranquilidad que surgía de la ausencia de urgencia digital. El tiempo, ese concepto tan escurridizo en nuestra era de la inmediatez, se amplificó. 20 minutos de lectura se sentían como una hora, una conversación de media hora se extendía placenteramente. De repente, tenía tiempo para todo y para nada, y eso era glorioso. Mis días no estaban dictados por la velocidad de la fibra óptica, sino por el ritmo natural de mi propio ser. Comparado con la niebla constante que era mi vida antes de esto, este estado mental era como vivir en alta definición, con sonido envolvente y una paleta de colores vibrantes. Mi cerebro no solo se había adaptado, se había optimizado. Estaba listo para reintroducir las pantallas, pero con nuevas reglas, con una nueva percepción. La reintroducción de pantallas, ¿cómo creen que fue? Si pensaron que me abalancé a devorar cada notificación o a pasar horas en redes, se equivocan. Fue raro. Al principio, sentí una especie de resistencia mental. Ver la catarata de vídeos, de noticias, de mensajes, era como entrar a una habitación llena de ruido después de haber estado en un silencio absoluto. La sobrecarga sensorial era casi palpable. Pero lo más revelador fue cómo mi percepción de las pantallas había cambiado. Antes, las veía como una extensión natural de mi día, ahora, eran herramientas. Me di cuenta del ruido digital que generaban, y como antes ese ruido se había integrado en el fondo de mi mente sin que yo me diera cuenta, afectando mi concentración y mi paz. Los beneficios duraron, ¿y de qué manera? El sueño profundo se mantuvo, mi capacidad de concentración para tareas prolongadas siguió intacta, y esa ansiedad latente había desaparecido casi por completo. No abandoné las pantallas, claro, imposible en el mundo de hoy. Pero mis hábitos sí. Ahora utilizaba el móvil con un propósito claro, no por inercia o por miedo a perderme algo. Las notificaciones casi todas desactivadas, horarios específicos para revisar mensajes importantes. Aprendí a no dejar que la pantalla me robara momentos valiosos de la vida real. Este reto me dio el control de vuelta. Así que, mis queridos exploradores de la mente, ¿qué podemos aprender de esta locura sin pantallas? La clave no es demonizar la tecnología, para nada. Es aprender a usarla con conciencia. Mi consejo, empieza con pequeñas acciones. ¿Qué tal una hora al día sin pantallas? ¿Dejar el móvil fuera del dormitorio? O, si te atreves, intenta un día completo de desconexión. Verás cómo tu cerebro, ese músculo asombroso, empieza a revelarte secretos de tu propia paz y concentración. Comparte en los comentarios si te animas a probar tu propio reto extremo digital y qué descubres. La vida está ocurriendo justo fuera de tu pantalla, esperando que la mires a los ojos. Y si este viaje por mi cerebro te ha intrigado, si te ha dado una pizca de curiosidad por lo que tu propio cuerpo puede hacer bajo presión, o si simplemente te gusta ver a alguien sufrir por la ciencia, entonces, únete a nuestra tribu. Suscríbete a Lo Probé por ti para no perderte el próximo experimento que, prometo, te dejará con la boca abierta. No solo verás pruebas y descubrimientos, te inspirarás a explorar los límites de tu propia existencia. Porque al final del día, esto no va solo de hábitos, va de conocerte.